Hola, ¿cómo están? En este video les hablaremos sobre las técnicas anestésicas, pero antes de comenzar les voy a brindar información básica pero muy relevante que debemos tener presente antes de iniciar con cualquier técnica anestésica. Aquí te presentamos, por ejemplo, los tipos de anestésicos. En la plantilla podemos observar el anestésico con su dosis máxima recomendada, el porcentaje, la clasificación según el riesgo de embarazo que puede tener y el vasoconstrictor. Continuamos con las partes del equipo de anestesia. Aquí tenemos la jeringa, la aguja y el cárpul de anestesia, cada uno con sus respectivas partes. Tenemos también los elementos de protección personal. Esta parte es sumamente importante, no solamente la protección del paciente, sino también de nosotros como operadores. Entonces tenemos el uso del gorro, de guantes, de la careta, el tapabocas, una bata antifluidos manga larga. Para el paciente tenemos un babero desechable y unas gafas para que use durante el procedimiento que se le vaya a realizar. Ahora sí vamos a comenzar. Estos son los materiales necesarios para iniciar con el procedimiento. Acá podemos observar los cárpules de anestesia, tenemos la aguja larga y la aguja corta, tenemos el instrumental estéril, la pinza mosquito, la jeringa, el básico, tenemos una gasa estéril, el enjuague bucal y los guantes. ¿Cómo debemos armar la jeringa? Entonces ya tenemos todos los elementos de protección personal puestos, estamos ubicados, entonces vamos a tomar la jeringa y el cárpul de anestesia y vamos a ubicar el cárpul dentro de la cámara o el cilindro de la jeringa. La parte del capuchón del cárpul debe ir hacia la parte del adaptador de la aguja de la jeringa y la parte del émbolo debe ir hacia la empuñadura de la jeringa. Después de que ya lo hayamos adaptado, vamos a coger el anillo de la jeringa y vamos a empezar a rotarlo. Esto con la intención de hacer el proceso de entorchamiento. Si no entorchamos, no va a ser posible el proceso de aspiración antes de inyectar el anestésico. Luego vamos a tomar la aguja, sea larga o corta dependiendo de la técnica que vayamos a implementar. Y vamos a destapar el extremo de penetración del cartucho. Lo vamos a llevar hacia el adaptador de la aguja y ya teniéndolo ahí vamos a rotarlo, a girarlo hasta que quede asegurado. En esta ocasión comenzaremos con las técnicas anestésicas del maxilar. Vamos a iniciar con la supraperióstica. Vamos a mencionar qué aguja debe utilizarse, cuál es el punto de referencia para inyectar, la técnica que se debe implementar y cuál es el punto de inyección. Antes de le indicaremos al paciente que realice el enjuague con clorhexidina por 1 o 2 minutos para reducir la carga bacteriana y así evitar infecciones cruzadas. Vamos a tomar el dentímetro. Este instrumento nos sirve mucho en esta técnica, ya que el punto de inyección es encima de la región apical del diente que queremos anestesiar. Entonces, midiendo el diente vamos a tener como más precisión del punto de inyección. Vamos entonces a orientar el bisel de la aguja hacia el hueso. Vamos a introducir la aguja de 8 a 10 milímetros a la altura del pliegue mucobucal sobre la raíz que queremos anestesiar. Vamos a avanzar la aguja hasta que el bisel se encuentre en la región apical o por encima de ella y estando allí vamos a depositar 0,6 ml durante 20 segundos. Continuamos con la técnica del bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Esta técnica se emplea para anestesiar los molares. Debemos posicionarnos entre las 8 y las 10 del paciente. Vamos a utilizar una aguja corta de calibre 27G. El punto de inyección será la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar maxilar.
Vamos a introducir 16 milímetros de la aguja, dejando 5 milímetros visibles. En la orientación del bisel debe ser hacia el hueso. Vamos a dirigir la aguja arriba, adentro y atrás en un ángulo de 45 grados. Aspiramos. Cuando la aspiración sea negativa, vamos a depositar de 0,9 a 1,8 ml durante 30 a 60 segundos. Continuamos con el bloqueo del nervio alveolar superior medio. Esta técnica se emplea para anestesiar el primer y el segundo premolar. Vamos a utilizar una aguja corta de calibre 27G. Debemos posicionarnos entre las 9 y las 10 del paciente. Vamos a tener de punto de inyección la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo premolar superior. Vamos a introducir la aguja con orientación del bisel hacia el hueso, aspiramos y cuando la aspiración sea negativa vamos a depositar 0,9 a 1,2 ml durante 30 a 40 segundos. Seguimos con la técnica del bloqueo del nervio alveolar superior anterior, o más conocida como la infraorbitaria. Esta se utiliza para anestesiar la pulpa dentaria desde el incisivo central maxilar hasta el canino del lado de la inyección. Para ubicarnos correctamente podemos tener de referencia la escotadura infraorbitaria. En la mitad de la escotadura, como siguiendo la pupila del ojo, vamos a encontrar el agujero. Vamos a palpar hasta que sintamos una depresión y ahí es que debemos inyectar el anestésico. Después de que hayamos introducido la aguja, vamos a aspirar. Cuando la aspiración sea negativa, vamos a depositar 0,9 a 1,2 ml durante 30 a 40 segundos. Hablaremos sobre las técnicas anestésicas del paladar. En este caso vamos a comenzar con el bloqueo del nervio nasopalatino. Esta técnica es para anestesiar la mucosa palatina de canino a canino. Vamos a implementar una aguja corta de calibre 27G. Debemos posicionarnos entre las 9 y las 10 horas mirando la misma dirección del paciente. De punto de inyección vamos a tener la mucosa del paladar inmediatamente por fuera de la papila incisiva. Vamos a introducir la aguja 5 milímetros en un ángulo de 45 grados lateral o posterior. Cuando la aspiración sea negativa, vamos a depositar 0,45 ml durante 15 a 30 segundos. Continuamos con el bloqueo del nervio palatino mayor. Esta técnica nos va a proporcionar la anestesia en la porción posterior del paladar duro y los tejidos blandos que lo cubren hasta el primer premolar y línea media. Vamos a posicionarnos entre las 7 y 8 horas al frente del paciente o las 11 horas detrás del paciente. Vamos a utilizar una aguja corta de calibre 27 o 30G. Vamos a inyectar en los tejidos blandos ligeramente por delante del agujero palatino mayor. Para esta técnica podemos tener como de referencia distal del segundo molar superior. Después de que la aspiración haya dado negativa, vamos a depositar 0,5 a 0,6 ml durante 30 segundos. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de anestesia en la mandíbula. Comenzaremos con la alveolar inferior y la lingual. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja larga, de preferencia de calibre 25G, pero también es aceptable usar una de 27G. El punto de inyección será en la mucosa de la cara medial lingual de la rama mandibular. Y tenemos de puntos de referencia, por ejemplo la escotadura coronoidea la podemos palpar, que es la mayor concavidad del borde anterior de la rama de la mandíbula, el rafo mandibular en su porción vertical y el plano oclusal de las piezas dentarias posteriores de la mandíbula. Para el bloqueo del nervio alveolar inferior derecho nos vamos a posicionar a las 8 horas del paciente, o sea, de frente a él. Y para realizar el bloqueo del nervio alveolar inferior izquierdo nos vamos a posicionar a las 10 horas, mirando en la misma dirección que el paciente. Vamos a ubicar el punto de inyección, que en la mayoría de los pacientes se encuentra de 6 a 10 milímetros por encima del plano oclusal, y cuando introduzcamos la aguja y toquemos el hueso vamos a retroceder aproximadamente 1 milímetro. Vamos a aspirar y si la aspiración es negativa vamos a inyectar con lentitud 1,5 ml de la solución anestésica durante 60 segundos como mínimo. Vamos a retirar la aguja lentamente y con la mitad de la aguja todavía en el tejido vamos a volver a aspirar
y si la aspiración es negativa vamos a inyectar la parte restante de la solución anestésica, que son 0,2 ml, para así anestesiar el nervio lingual. Ahora vamos a continuar con la técnica del bloqueo del nervio bucal. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja larga de calibre 25 o 27G. Como punto de inyección tenemos la mucosa bucal y distal al molar más distal del arco mandibular, y como puntos de referencia tenemos los molares mandibulares y el pliegue mucobucal. El bisel de la aguja siempre debe estar hacia el hueso durante la inyección. Vamos a dirigir entonces la jeringa hacia el punto de inyección con el bisel hacia abajo, mirando el hueso y paralelo al plano cruzal del lado de la inyección, y vamos a introducir la aguja en la mucosa distal y bucal al último molar. Vamos a avanzar despacio la aguja hacia contactuar suavemente con el mucoperiósteo. Vamos a aspirar y si la aspiración es negativa vamos a inyectar despacio 0,3 ml durante 10 segundos aproximadamente. Vamos a continuar con el bloqueo del nervio mentoniano. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja corta de calibre 25 o 27G. El punto de inyección será el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo. Para localizar el agujero mentoniano vamos a colocar el dedo índice en el pliegue mucobucal y vamos a presionar contra el cuerpo de la mandíbula en el área del primer molar. Luego vamos a desplazar el dedo despacio en dirección anterior hasta notar bajo el mismo una estructura irregular y algo cóncava. El paciente en este momento puede referir dolor. Para esta técnica tenemos de referencia los premolares mandibulares y el pliegue mucobucal. Vamos a orientar el bisel de la aguja hacia el hueso durante la inyección. Luego vamos a aspirar. Si la aspiración es negativa, vamos a inyectar despacio 0,6 ml durante 20 segundos aproximadamente. Continuaremos con el bloqueo del nervio incisivo. En esta técnica se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27G. El punto de inyección será el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo. Como puntos de referencia tenemos los premolares mandibulares y el pliegue mucobucal. Nos vamos a ubicar de frente al paciente y vamos a localizar el agujero mentoniano como lo expliqué en la técnica anterior. Luego vamos a dirigir la jeringa hacia el punto de inyección con el bisel hacia el hueso y vamos a introducir la aguja en la mucosa del punto de inyección a la altura del canino o del primer premolar y vamos a dirigir la jeringa hacia el agujero mentoniano. Vamos a avanzar la aguja despacio hasta alcanzar el agujero. Vamos a aspirar y si la aspiración es negativa vamos a inyectar despacio 0,6 ml en 20 segundos aproximadamente.